Continuamos con la segunda parte. Ahora hemos seleccionado el dispositivo CPU 1212C ACDC RLY. Este es el más usado, es accesible en costos y es un parecido con sus hermanos que, por ejemplo, el 1214, el 1211. ¿Está bien? Vamos a empezar. Es importante que nosotros podamos identificar e interpretar las entradas digitales. Vamos a utilizar justamente el datasheet, que es el dato técnico del dispositivo. Y básicamente, si nosotros nos vamos a entradas digitales, encontramos el tipo. Y nos dice que puede trabajar en modo sumidero o en modo fuente, o en sourcing o shanking. ¿Se acuerdan de estos dos términos? Claro que sí. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a explicar es este espacio de acá. ¿Qué es la tensión nominal, tensión continua admisible, sobretensión transitoria, señal lógica 1? Pienso que son los más, en este momento, los más importantes a considerar. Y para esto, pues, he preparado acá un esquemita, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Tenemos el voltaje en el eje Y y en el eje X solamente para la descripción en el tiempo. Ahora, es importante que comprendamos lo siguiente. Nos dice acá el manual de uso que, primero, nosotros podemos manejar una tensión nominal de 24 voltios a 4 miliamperios. Este es el voltaje normal que va a soportar. ¿Está bien? Ahí está. Este es el 24 voltios acá. ¿Está bien? Hasta acá es 24 voltios. ¿Está perfecto? Hasta esta línea es 24 voltios. Muy bien. ¿Qué más nos menciona ahí en el dato técnico? Nos menciona también que una tensión continua admisible puede hasta aguantar, se puede decir, hasta sus 30 voltios. Pero si nosotros pasamos más de 30 voltios, pues ya podemos ocasionar, o sea, ya se considera como una sobretensión transitoria. Y esto llegaría a ser los 35 voltios. O sea, durante unos 0,5, casi medio segundo, pues lo va a considerar como una sobretensión. Y si pasamos todo esto, prácticamente vamos a dañar la entrada de nuestro PLC. Entonces es importante que nosotros podamos identificar esto, ¿está bien? Hasta los 24 voltios es lo normal, o sea, podemos manejar acá 0, 24 voltios y demás. Pero si pasamos a 30 voltios, va a aguantar, va a aguantar. Pero si pasamos a 35 más y más de medio segundo, pues vamos a dañar la entrada de nuestro PLC. Ahora, es importante también que nosotros comprendamos cuál es la señal mínima considerada como uno lógico. O sea, nos dice que es de los 15 voltios. O sea, de 15 voltios a 24 voltios, este es el rango que lo va a considerar como uno lógico. ¿Está bien? Si tenemos 16, es uno lógico para el PLC. Si tenemos 17, es uno lógico. Si tenemos 21, es uno lógico. Me dejo entender, todo lo que esté oscilando en dentro de este rango de los 15 voltios a 24 voltios, el PLC, su electrónica, lo va a considerar como uno lógico. ¿Cuál es la señal lógica 0? O sea, la señal 0 lógico máximo es de 5 voltios. Si tenemos 3 voltios, lo va a considerar como 0 lógico nuestro PLC. Si tenemos 1 voltio, lo va a considerar como 0 lógico. Está perfecto. Si tenemos 5.5, no lo va a considerar ni como 0 lógico ni como 1 lógico. Entonces, es importante que sepamos que este rango de 5 a 15 voltios llega a ser una señal indeterminada. No se sabe si va a ser 0 o va a ser 1. No trabajemos en este rango. En lo posible siempre tengamos una electrónica ahí puede ser con amplificadores operacionales, comparadores, para que de esta forma tengamos muy bien separados de estos dos rangos. Si trabajamos siempre en 24 voltios, excelente, pero siempre a veces por la caída de tensión puede bajar a 20 voltios y va a trabajar, ¿no? Va a trabajar de la misma forma acá. ¿Está bien? Es importante este detalle. Entonces hemos explicado justamente estos aspectos importantes. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, acá destacamos que nuestro PLC puede trabajar en modo sumidero y también en modo shanking y en modo sourcing. ¿Está bien?
¿Qué más tenemos acá? La salida de este PLC es importante comprenderlo. En el caso nuestro, que es el 1212 ACDC relay, es el que tenemos, y tenemos también en el laboratorio, pues tiene 6 salidas, y estos son de salida a relé contacto seco. El rango de tensión. Podemos trabajar de 5 a 30 voltios en voltaje de corriente continua, o podemos trabajar de 5 a 250 voltios en corriente alterna. ¿Está bien? Es importante, bueno, señal lógica de intensidad máxima, lógica cero con carga. No interesa acá porque sencillamente son salidas relé. Pero acá, si fuese de salida DC, sí interesa. ¿Está bien? Es la misma lógica que el análisis que hemos hecho hace unos instantes, pero en la salida. Esto es importante. La corriente intensidad máxima es de 2 amperios. Ojo, no le pongamos más porque si no va a generar un arco, y como los contactos son muy delicados y de alta respuesta, digamos, se nos va a hacer un arco y se va a soldar, digamos, ¿no? Y ya lo vamos a dañar. Está perfecto, entonces no hay que sobrepasar los 2 amperios de corriente en los contactos de nuestro relé. ¿Está bien? Carga de lámparas podemos manejar hasta 30 watts en DC y hasta 200 watts en AC. Esto está relacionado, recuerden, con la corriente. Resistencia en estado ON. Bueno, aquí hay datos que son muy importantes, sí, pero vamos a analizarlo en otro momento. El que me interesa acá prácticamente puede ser el aislamiento, ¿no?, de campo a lógica. Nos dice que 1500 voltios de corriente alterna durante 1 minuto entre la bobina y el contacto. Recuerden que la bobina es el que está conectado hacia el PLC. El aislamiento prácticamente es entre la bobina hacia los contactos. Ahí dice, ¿no? Entre 1500 voltios de corriente alterna por 1 minuto. O sea, ese es el aislamiento. Está perfecto. Bueno, lo dejamos ahí. Vámonos a lo que nos interesa. También es importante las entradas analógicas. Este PLC tiene 2 entradas. Es de tipo de tensión asimétrica. El rango total es de 0 a 10 voltios. ¿Está bien? El rango de palabra de datos va a ser de 0 a 27.648. Recuerden que este ya es el dato tipo entero o real que vamos a poder tener en esa resolución. Rango de sobreimpulso, miren que es de 10 ¿no?, hasta 11 voltios. Se lo conoce como rango de sobreimpulso. Rango de sobreimpulso, palabra de datos, o sea, esto para levantar alarmas nos puede servir. Este es el rango, o sea, 10.01 va a ser 27.649 y 11, 32.511. Esto en la programación lo vamos a manejar, ¿está bien? Rango de desbordamiento es encima de estos datos. Rango de desbordamiento, palabra de datos, es justamente acá. La resolución de nuestro conversor análogo digital es de 10 bits. La tensión soportada máxima, o sea, aguanta. O sea, si le metes 24 voltios, va a aguantar, puede soportar hasta 35 voltios de corriente continua. ¿Está bien? Esto es un dato importante. Si le pones 24 voltios no se va a quemar la entrada, Qué buena noticia. Pero siempre trabajemos en el rango de 0 a 10 voltios. Filtrado, ¿no? Ningún débil, medio, fuerte. Bueno, es importante que nosotros también entendamos que consulta es sobre el tema de respuestas. Estaremos viendo este asunto más con respecto a la programación. Vámonos a lo que nos interesa. Entonces tenemos acá básicamente nuestro PLC y las entradas y las salidas. ¿Y cómo vamos a hacer el cableado? ¿Qué tenemos acá? En el punto 1 nos explica que tenemos una fuente, o sea, ingresa corriente alterna y sale 24 voltios ahí en estos pines. ¿Está perfecto? Tenemos ahí una fuente de corriente continua acá. ¿Está bien? El positivo y el negativo. ¿Está perfecto? En la parte 2 dice, para las entradas en sumidero. ¿Qué es sumidero? Shanking. ¿Está perfecto? Conecte el negativo a masa, como se indica. Vean, este negativo, si vamos a usar una fuente externa, el negativo tenemos que conectarle a masa. Y el positivo prácticamente vamos a conectar a una de las terminales de nuestro switch o nuestro pulsador. Y entonces, recordando la anterior teoría, sería entonces nuestros dispositivos de tipo sourcing, porque van a abastecer los electrones, ¿para dónde? Hacia nuestro módulo de entrada de nuestro PLC.
¿Está bien? Y entonces, ¿qué llegaría a ser nuestro módulo de entrada? Se convierten pues en consumidores, o sea, shanking. ¿Está perfecto? Entonces, en la forma que está acá, la polarización de nuestra fuente externa, pues prácticamente es nuestro PLC va a trabajar en modo shanking, consumidor, ¿está bien? Y los dispositivos van a ser los sourcing o los generadores. ¿Está bien? Es importante que entendamos esto. Y si queremos hacerlo trabajar en modo fuente, también podemos. Dice, para la entrada en fuente, conecta el positivo a la masa. O sea, invertimos la fuente, el positivo ahora lo conectamos a masa y los negativos se vienen para acá. Ahí sí, así ya nuestros dispositivos se convierten en shanking y prácticamente el módulo de entrada se convierte en sourcing. ¿Está bien? O en modo fuente. En el tema de inputs analog lo vamos a ver a más detalle después, pero ahora también tenemos que analizar cómo configuramos nuestros relays. ¿Está bien? Recuerden que tenemos un punto común, aquí está, L1L y 2L, llegan a ser los comunes. ¿Está perfecto? Y como estos son contactos, básicamente, un extremo del contacto es 1L y el otro extremo es a la carga que nosotros vamos a conectarlo. Vamos a explicar a más detalle. Para esto vamos a la parte práctica de forma rápida, donde utilizaremos esta aplicación que es muy conocida, que es el Kadeshimo. En la descripción del video usted acá justamente le da un clic y podrá ahí, ¿no?, descargar. Ahí estamos. Vamos a darle acá. No se olvide que tenemos aquí este icono de descarga. Una vez que usted lo descarga, tenemos acá. Vamos a abrir la carpeta. Clic derecho, lo descomprimimos. ¿Está bien? Y vamos a tenerlo en una carpeta. Ahí está. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es clic derecho, ejecutar como administrador y ya corre. Tenemos la versión 4.0. Agradecido siempre por este aporte al señor José Luis, ¿no?, el desarrollador de esta aplicación. Entonces, maximizamos. Y lo que vamos a hacer ahora, pues, es desarrollar en simulación esta pequeña práctica. Para esto, es importante que nosotros configuremos un poco esta línea verde que tenemos acá. Podemos utilizar en un formato personalizado de pronto, ¿no? Acá podemos colocarle 400 de alto y de ancho también 400, ¿no? Ahí está. Ese cuadro podemos ya tener este espacio para trabajar. Es importante que acá tenemos agrupado, esto es como un conmutador, si yo lo enciendo, me muestra todos los elementos de fuentes, ¿no? Acá todo lo que son fusibles o magnetotérmicos, motores, circuitos integrados, y acá tenemos nosotros input, outputs, ¿no? Y ahí encontramos justamente el PLC. Y para esto vamos a jalar este PLC LC7200, el que estamos utilizando para hacer un análisis. Y sin duda, más adelante estaremos aprendiendo que este estándar de la nomenclatura pues se utiliza en todos los dispositivos. Clic acá. Entonces buscamos una ubicación adecuada para que entren dos PLCs para que tengamos ambas configuraciones. Luego también lo tenemos acá, que tengamos un espacio. Ahí está, perfecto. Y le damos clic derecho en la pantalla para terminar de usar la herramienta, ¿no?, de crear más, ¿no? Ahí está. ¿Qué más necesitamos? Acá vamos a poner un poquito acá. Vamos a poner un texto. Aquí tenemos texto. Acá nosotros podemos colocar el texto. Por ejemplo, yo tenía acá ya el textito. Muy bien. Vamos a colocarla acá en fuente. Vamos a ampliar el tamaño. Le vamos a poner unos 35 ahí de pronto. Está bien. Abastecimiento. Ahí. Entonces acá vamos a nosotros crearnos lo que es sourcing. Vamos a copiar esto. ¿Sí? Doble clic. Y también en un sinónimo, el sourcing se le conoce también como suministro. Una traducción adecuada, pues podemos colocar como abastecimiento o también como suministro. ¿Está bien? Vamos a copiar, control V. Lo vamos a elevar acá, vamos a hacer la configuración también de lo que llega a ser shanking. Shanking sería, ¿no?, en inglés. Bueno, ahí estamos. Sourcing, aquí este costado. Vamos a hacer todo lo relacionado a lo que es el shanking. También conocido en Spanish, un sinónimo adecuado, una traducción sería sumidero.
¿Está bien? Vamos a duplicarlo. También se le conoce como consumidor. ¿Está bien? Es importante que conozcamos estos términos en español y también en inglés para su comprensión adecuada. Ahí está. Entonces vamos a hacer la configuración de ambos. Vamos rápido. Vamos rápido con control, la tecla control, presionando constante, nosotros podemos hacer un zoom in. ¿Está bien? Ahí justamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos energizar nuestro PLC. Para esto nos vamos acá, en este punto, y acá nosotros tenemos línea y también tenemos neutro. Ahí estamos. De la misma forma necesitamos pulsadores. Acá tenemos pulsadores. Tenemos uno normalmente abierto. Pulsador NA normalmente abierto. Lo vamos a colocar más o menos acá. Y uno que normalmente es cerrado. NC. Entonces también para que no se sobrepongan. Ahí estaría muy bien. Clic derecho para terminar de usar la herramienta. Entonces ahora nos vamos a cables. Aquí tenemos una línea que es el símbolo de cable. Y aquí tenemos para poder seleccionar. Esto es línea y esto es neutro. Vamos con el neutro. Vean que aquí encontramos un puntito como que tuviese un imán y se pega al lugar de interés. Eso es como empezar, no estoy usando ningún clic, ¿eh? Me acerco ahí y ahora empiezo a dibujar haciendo un clic izquierdo. Izquierdo sin soltar, bajo, bajo, hasta llegar a la entrada. ¿Está bien? Imagine que el cable está entrando ahí. Eso es para el neutro. Vámonos para la línea. De la misma forma, vean que el puntito es atraído a esta intersección y de ahí jalamos el cablecito como que dibujando sin soltar el mouse y ahora lo soltamos. ¿Está bien? Perfecto, ya está hasta ahí. Ahora vamos a hacer el cableado en función al concepto de sourcing hacia nuestro dispositivo, hacia nuestro PLC. Ahora nosotros tenemos que recordar el concepto de sourcing. Sourcing, suministro. Esto con relación, voy a colocar un momento la herramienta de seleccionar y mover, en relación hacia nuestro PLC. Entonces acá yo lo voy a darle doble clic, voy a reducir la letra, unos 2 está bien. Entonces es importante que el sourcing va a ser justamente nuestro módulo de entrada, ¿está bien? Recuerden que de todo este corchete de acá llega a ser nuestro módulo de entrada. También recordamos que este PLC, en este caso, el que estamos usando, tiene una fuente incorporada de corriente continua. ¿Por qué? Porque estas entradas solamente funcionan con 24 voltios de corriente continua. Entonces ya tenemos acá una fuente, entra 220 y acá internamente ya tienen los reguladores y todo esto para poder disponer de esta fuente continua. Ahí está positivo y negativo. ¿Está perfecto? Ahora, ¿qué nos dice el concepto de sourcing en relación a las entradas? O sea, que las entradas tienen que generar o tienen que dar el abastecimiento hacia nuestros dispositivos. En este caso, tenemos aquí pulsadores. O sea, estas entradas van a suministrar. ¿Está bien? Van a generar un abastecimiento. O sea, los electrones tienen que salir de estas entradas. Entonces, para esto, agarramos nuestra fuente. Aquí está nuestra fuente. 24 voltios, aquí está 0 voltios. Lo que tenemos que hacer es voy a agarrar aquí el cable. Aquí tenemos cable positivo. Agarro de la parte positiva de mi fuente. Me acerco acá justamente. Acá es la entrada. Voy a dibujar así. Me vengo acá, suelto el mouse, otra vez me acerco a la terminación del punto y empiezo a dibujar para la derecha. ¿Entro dónde? Acá. Y acá justamente tengo el común, el que dice 1M. ¿Está bien? Entonces me voy igual con el cursor, ahí está, donde terminamos la línea y otra vez clic y voy bajando para abajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En el punto común de la entrada de nuestros, en este caso, de los inputs, ¿está bien? De nuestro PLC, estamos colocando en su común, ¿qué cosa? 1E, estamos colocando 24 voltios. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué significa entonces? Que de acá estarían saliendo 24 voltios, porque estamos entrando 24 voltios y acá vamos a tener la presencia de los electrones y pues vamos a jalarlo así, de la misma forma, hasta ahí. Y del otro lado tenemos que cerrar circuito, justamente del otro extremo, ¿a dónde? Para negativo. Hasta ahí. Otra vez suelto el clic, me uno acá, bajo para abajo y también
lo dejo ahí. ¿Está bien? Veamos si esto funciona. Hacemos correr y probamos nuestro pulsador. A ver, vamos a bajar un poquito esto así, ahí. Ahí está el LEDcito, indicador de presencia de, bueno, que hay presencia de electrones. Vean, si cierro acá, ahí está, se enciende. ¿Qué estamos haciendo? De 24 voltios hemos jalado por este lado, entra 24 voltios y de acá está haciendo sourcing, o sea que está suministrando, convencionalmente hablando, ¿no? Los electrones salen por acá y están cerrando circuito ¿para dónde? Hacia negativo. Ahí tenemos justamente un circuito, ¿no? Esto genera voltaje, ¿está bien? Y se cierra esto y termina de cerrar el circuito porque está cerrando con negativo. A esto se le conoce como sourcing, o sea, que el módulo de entrada de nuestro PLC va a generar el voltaje. ¿Está bien? O bueno, sí, va a generar el voltaje, entendámoslo así. ¿Está bien? Muy bien, entonces es importante que acá podamos cambiar las etiquetas porque están ambos etiquetados con el mismo nombre. A este le podemos llamar, paramos un momento, le ponemos acá doble clic y le decimos que sea I y 0. Input 0. Y 0. ¿Está bien? Perfecto. Y a este le podemos cambiar doble clic que sea justo va a llegar a ver al I3. I mayúscula 3. Esto es importante que nosotros hagamos este cambio de etiquetas. ¿Está bien? Para que no se solapen. Ahí están. Le apuntamos para que sea I3 y agarramos igual el cablecito acá, positivo. Nos vamos acá, dibujamos, soltamos ahí, agarramos el cable negativo y lo conectamos para acá. Y damos otra vez en simular y verificamos que ahora ya funciona de forma independiente. Está normalmente cerrado. Vean que está cerrando circuito hacia negativo constantemente. Por eso es que se queda encendido. Si nosotros abrimos, nos sale un 0. ¿Está bien? Este es con un pulsador normalmente cerrado y este es un normalmente abierto. Perfecto. Vámonos ahora de forma rápida con el que vamos a trabajar ahora en modo, acá estamos, para arriba, en modo, vamos a poner en stop. ¿Está bien? Vamos a dar doble clic acá y le vamos a colocar en fuente número 12. De la misma forma, ¿no? Entonces, tenemos nuestros módulos de entrada, va a trabajar en modo Shanking, en modo consumidor. ¿Está bien? Hacemos lo mismo. Está bien, hacemos lo mismo. Vamos a agarrar primero, acá también el PLC tenemos que cambiarle de PLC 1, lo vamos a colocar acá para que no se solape. Entonces, colocamos acá, clic acá, tenemos línea. Vamos acá para justamente acá, línea. Y también estamos para neutro. Lo vamos a hacer más rapidito porque estamos repitiendo. Así. Nos vamos al cablecito. Aquí tenemos cable. Vámonos para línea. Jalamos y lo soltamos ahí. Vámonos para neutro. Soltamos para ahí. Y de la misma forma nos vamos acá a pulsadores. Acá, pulsadores. Y tenemos uno normalmente abierto. Está bien, estamos uno para encima de esta bornera, ¿no? Ahí. Y también estamos uno normalmente cerrado para poder ver la diferencia del cableado. ¿Listo? Entonces, clic derecho para deshabilitar la herramienta. Perdón, acá necesitamos uno normalmente. Estamos en pulsadores y aquí está normalmente cerrado. Ahora sí. Agarramos nuestros cables para, ahora acá, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, agarramos el cable positivo. Ahora lo que tenemos que hacer es modo consumidor. O sea que nuestro módulo de entrada es el que va a consumir. ¿Está bien? O también conocido como un drenador. Son términos sinónimos. O sea que los electrones tienen que venir ahora de la parte de los dispositivos. Este dispositivo, entonces, que en este caso es un pulsador, tiene que generarnos, él ya sería sourcing, y nuestro módulo de entrada sería shanking, o sea, consumidor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La polarización es al revés, o sea, en relación al que tenemos acá al lado. Entonces, decimos que el lado positivo, entonces me voy acá al cablecito positivo, agarro de mi fuentecita, lo dibujo para arriba. A ver, ¿qué pasó? Control Z, podemos.
Otra vez, ¿no? Acá se jala ahí justamente. Vean, tic. Dibujamos para arriba. ¿Está bien? Más o menos por ahí. Soltamos, otra vez nos acercamos al final de la línea y jalamos. Y le vamos a también conectar a este extremo de nuestro pulsador. Y jalamos de acá y de la misma forma al otro pulsador normalmente cerrado. Entonces vean la diferencia. Acá estamos colocando la fuente positiva hacia los dispositivos para que nuestros pulsadores se conviertan en sourcing, o sea, los que van a generar los electrones. Y el otro extremo, la parte negativa, también lo estaremos conectando hacia nuestro módulo de entrada. ¿Está bien? Módulo de entrada. Y recuerden, para que cierre circuito, nosotros necesitamos hacer un pequeño puentecito entre su común de nuestro módulo de entrada, que es el 1M. Entonces acá, jalo para arriba, continúo el dibujo para acá, y de acá pues bajo para acá, hacia el negativo. ¿Está bien? También vamos a cambiar, herramienta seleccionar y mover, doble clic acá, le vamos a colocar I0, y este también va a ser el I3. Listo. Ahí está, le damos en running. Entonces vean que esto lo vamos a poner ahí compartido para que se pueda ver, ¿no? La diferencia. Más o menos ahí, ¿no? Entonces vean, si yo cierro circuito, vean que está funcionando. La diferencia es que nosotros hemos hecho la polarización de nuestra fuente hacia nuestro módulo de entrada. Vean que acá el negativo está yéndose a masa. Acá nosotros teníamos el positivo se estaba yéndose ¿dónde? Para el común de nuestro módulo de entrada. Acá el negativo se está yéndose al común del módulo de entrada. O sea, que está cerrando, que la parte positiva vienen los electrones por acá arriba, cierra circuito y esto está cerrando circuito. ¿A dónde? Con el común y está viniendo justamente a cerrar a negativo. ¿Está bien? Entonces acá se le dice Schenking, o sea, nuestro PLC, el módulo de entrada, trabajaría como un consumidor o un drenador. ¿Por qué? Porque los electrones vienen por acá arriba y se está drenando, se está consumiendo en el módulo de entrada. ¿Está bien? O sea que nuestros dispositivos acá llegarían a ser ¿qué? Los sourcing, los que van a generar la energía. Y el PLC sería Schenking. Y en este lado tenemos lo mismo. Acá tenemos, como está viniendo el positivo al común, o sea que de acá están saliendo los electrones para arriba. ¿Está bien? Si nosotros cerramos, pues vemos que los electrones vienen por acá abajo y cierran hacia negativo. ¿Está bien? O sea que nuestro módulo de entrada del PLC sería suministro o sourcing, o estaría generando el voltaje, para entenderlo, ¿no? Y estaría cerrando circuito hacia negativo, donde nuestros dispositivos acá llegarían a ser ¿qué? Los Schenking, o sea, los consumidores. El módulo de entrada es sourcing y nuestros dispositivos serían los consumidores. Entonces me tomé el tiempito para poderlo colocar estos recuadros, ¿está bien? Por ejemplo, tenemos acá el color azul, que llega a ser nuestros dispositivos, y lo que está en color verde, lo que llega a ser también el módulo de entrada de nuestro PLC. Entonces entendamos muy bien la relación. Si nosotros vamos a polarizar de esta forma como muestra el circuito, pues nuestro módulo de entrada se convierte en sourcing. ¿Por qué? Porque el positivo viene al común. Y del común estamos alimentando todos los, bueno, en este caso, los transistores de tipo MOSFETs aquí internamente, y se está polarizando de forma, tanto en corte y saturación, y estamos acá cerrando el circuito y está saliendo para acá, ¿no? Y esto va a cerrar circuito con el pulsador y se cierra a negativo. Cuando esto se cierra, pues entra el 1 lógico pues hacia nuestro PLC. O sea que nuestros dispositivos acá llegarían a ser los Schenking, o sea, los consumidores o los drenadores, porque los electrones se van a drenar hacia negativo gracias a que el pulsador cierra circuito. ¿Está bien? En el video 1 explico este detalle, pero acá podemos ver la parte práctica. De la misma forma tenemos acá, ya cambian los roles. El módulo de entrada se convierte ahora en consumidor. O sea
que los dispositivos acá puestos, que son nuestros pulsadores, están conectados, polarizados por la parte positiva de la fuente en un extremo, y al cerrar circuito, pues acá van a venir los electrones positivos, para entenderlo, y van a llegar acá justamente la corriente, y va a cerrar circuito en el común, y se cierra circuito acá negativo. ¿Está bien? Entonces, nuestros dispositivos acá, que son los pulsadores, llegan a ser, en este caso, con el nombre de sourcing, los que van a generar energía eléctrica, así para entenderlo, ¿eh? Y lo que van a consumir, los consumidores serían, o sea, sinking, o los drenadores, llegarían a ser nuestro módulo de entrada. ¿Está bien? Bueno, alguito más acá. Es importante que acá hagamos notar cómo hacemos el cableado acá en los relés. ¿Está bien? Entonces, es importante que nosotros podamos no solamente ver las borneras, saquémosle una radiografía a este módulo de salida. ¿Qué les parece? A ver, vamos a hacerlo rápido. Entonces, imaginemos pues que tenemos acá justamente estos son nuestros contactos. ¿Está bien? Lo vamos a colocar acá. Entonces, tenemos un contacto. Vamos a dibujarlo también acá al ladito. 2 contactos. 3, 4 contactos. Vamos a tener 5 contactos. Ahora, este contacto de acá va a ser el Q0.0, o sea, llega a ser la bobina. O sea, se recuerden que estos son relés y hay una bobina. Pero nosotros eso ya lo entendemos que es una bobina. Pero en la programación nosotros la apuntamos al Q0.0. Entonces vamos a duplicar esto. Vamos a tener al ladito, pues, vamos a tener el Q, acá vamos a tener el Q0.1, ¿está bien? Acá lo vamos a colocar, entonces control V, y luego tenemos también a su lado el Q0.2, ¿está bien? Y acá vamos a tener bueno, ya se imaginan, También le ponemos acá. Entonces vamos a justamente sacarle la radiografía a este grupito de este corchete que vemos acá, donde tenemos 0, 1, 2, 3, 4. O sea, 5. 1, 2, 3, 4, 5 contactos. El Q 0.0 hasta el 0. Aquí estamos. Este sería el 3. Este sería el Q 0.3. Y este sería el Q 0.4. Y nos estaría faltando acá, vamos a duplicar, el que llega a ser nuestro, acá, Enter, el que dice 1L. ¿Está bien? Le ponemos acá, va a ser L1. ¿Está bien? Ahora, estamos sacando una radiografía, entonces tenemos que entender que este 1L está haciendo un cortocircuito. Agarro acá un cable y voy a agarrarle el cable neutro, no hay problema, el color azulito, ¿sí? Acá, lo voy a hacer directo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Voy a tener de acá hasta acá, ¿está bien? Y acá justamente es el L1. Entonces, este extremo, este 1L, está en cortocircuito con uno de los extremos del contacto. ¿Está bien? O sea que nosotros podemos colocar aquí línea, ¿está bien? O podemos colocar el neutro, no hay problema. Recuerden que está totalmente aislado los contactos hacia la bobina, porque la bobina es lo que controla justamente los registros de dirección de nuestra memoria en la programación. A este extremo, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es extremo, vamos a colocar acá, tenemos una bornerita. Vamos a tener esta bornerita, por ejemplo, acá. Así, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, este perno que usted ve, el tornillito acá, pues es esta bornera. Y a ese extremo vamos a colocar una luz piloto de pronto, ¿no? Un pulsador, aquí está un piloto, ¿no? Un piloto. Entonces, si nosotros, ya haciendo el laboratorio, si nosotros acá, ya haciendo ya de forma real,
Determinamos, voy a jalar este cable, por ejemplo, voy a borrar un momento acá. Voy a borrar esto también. Un momentito, para que entendamos en el laboratorio que vamos a hacer ya de forma práctica, pues no tengamos este inconveniente. Y ya sepamos qué vamos a hacer, ¿no? Perfecto. Entonces, en una primera oportunidad, nosotros podemos agarrar esta línea, ¿está bien? Lo que es línea, o sea, acá de nuestra alimentación, del lado línea, ¿está bien? Lo sacamos la línea y lo colocamos al común, a L1. Entonces agarramos nuestro cablecito ahí, nuestro cablecito, y continuamos acá. Entonces no hay problema, esto va a correr. Y ahí, ¿está bien? Entonces, ¿qué es? Para que cierre circuito, ¿qué necesitamos? Que si por ejemplo yo tengo que llevarlo hacia neutro, tengo que cerrar el circuito hacia neutro. Entonces, yo agarro acá. ¿Está bien? Y tengo que cerrar el circuito con neutro. Entonces, de esa forma, así trabaja. Entonces, cuando nosotros en nuestra programación activamos el Q0.0, ¿está bien? ¿Qué pasa? Se cierra este contacto y lo que hemos conectado al 1L, que en este caso es línea, va a circular acá línea y va a cerrar el circuito con neutro. Está perfecto. Ahora también yo puedo cruzar, yo puedo agarrar el neutro y colocarle al 1L, el neutro para acá. ¿Está perfecto? Pero para que funcione y pueda encenderse nuestra luz piloto, tengo que colocarlo en el otro extremo a línea. Entonces, esto podemos intercambiar, pero recuerde siempre lo que hemos hecho acá. Le hemos sacado una radiografía a este módulo, a este corchete. O sea, internamente, ¿qué son? Son contactos. Y, lo más importante, ¿de dónde sale este 1L? Había sido línea 1, es 1L. ¿Está bien? Es 1L. En la sintaxis, ¿no? 1L. Entonces, ¿de dónde sale este 1L? Pues es el común que hay en todos los contactos de un extremo. ¿Está bien? Y si tendríamos que sacar la radiografía a otro corchete, entonces, ya no estamos imaginando. Este grupo tiene el 1L. El otro grupo no está en cortocircuito así. No está justamente cerrado el circuito de esta forma en cada uno de los extremos. Acá podemos usarlo de una forma, acá con corriente alterna de pronto, y aquí podemos utilizar corriente continua. ¿Por qué? Porque están separados, por eso es que tenemos el 1L, que es el común de un extremo, y en este costado tenemos el 2L, que es el común. Entonces, están totalmente separados sus puntos comunes de un extremo de los contactos. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en otro próximo video.